hablar, como veis aquí, de un poco lo que es el mundo wiki, que, como veréis ahora, es una filosofía que está usando mucho hoy en día en todo lo que es Internet y sobre todo en el entorno educativo. Os voy a tratar de explicar lo que son todos esos términos y me parece un trabalenguas y de hecho lo es, pero veréis que son tres cosas bastante distintas y que vais a ver la diferencia, o espero que así sea, que veáis la diferencia entre las tres. El primer término que os voy a comentar es el término wiki. El término wiki que se usa muchísimo hoy en día, pues tiene muchísimas acepciones. Ahí os he puesto unas cuantas. Wiki en hawaiano es rápido. También wiki es un acrónimo que se usa para decir what I know is, que es lo que yo sé es. También se usa como término para referirse a un sitio web colaborativo, es decir, un sitio en internet donde cada uno puede contribuir con sus ideas, sus inquietudes, sus discusiones, etc. Y también decimos que wiki es un software que hace precisamente funcionar este tipo de sitios en internet. Y bueno, todo el nombre wiki o la idea wiki vino de un hombre que se llama Walt Cunningham, que, como veis ahí, usó o acuñó este término en base a unas lanzaderas que hay hoy, aparte también del término que os he dicho en hawaiano, unas lanzaderas de autobuses que hay en Honolulu, en el aeropuerto, y que le sugirió, pues, sencillamente que wiki iba a ser algo rápido, iba a ser algo sencillo, iba a ser algo que nos iba a hacer, pues, a todos ir más rápido. Y de ahí acuñó el término y comenzó a construir una página web junto con una serie de colaboradores y la llamó la WikiWeb, que se puede decir que es la primera página web que se creó en el 95, como veis ahí, que todavía hoy podéis visitar si queréis, ahí tenéis el enlace. Y que bueno, fue una página web que se abrió para que todos los colaboradores en cuestión de electrónica, de proyectos de electricidad, etcétera, y muchísimas otras disciplinas que hay en las universidades, pues pusieran ahí sus inquietudes, sus ideas, sus proyectos de manera colaborativa. Como veis ahí, la temática de la web era eso, se trataba sobre todo, empezó con electricidad electrónica y luego desvió hacia ingeniería del software, y hoy en día todavía, si queréis, podéis colaborar en esta wiki por la primera. Ahí tenéis el logo de la WikiWeb, que ya os digo, fue hecha por este hombre, por Walt Cunningham, en 1995, y bueno, pues ya tiene bastantes años el modelo que se empezó a crear. Fue desarrollada en un lenguaje de programación que conoceréis algunos, que es Perl, y hoy en día, como veremos, hay bastantes wikis realizadas en Perl y en otros lenguajes de programación, como veremos más adelante. Bueno, ahí tenéis la sección que vamos a usar a lo largo de la ponencia. Nos vamos a referir a wiki como un sitio web colaborativo. En palabras del propio Cunningham, una wiki es una base de datos online que se puede construir de manera muy sencilla. Como veréis, no hace falta saber informática, ni HTML, ni diseño web, ni desarrollo para construir una wiki. Ahí tenéis las funciones o las principales funciones que podríamos dar a una wiki, como son creación de páginas web de forma completamente colaborativa, de forma sencilla, de forma anónima, democrática, como veremos luego, donde cualquiera puede participar, donde cualquiera puede colaborar. Y precisamente esa es la idea del proyecto, y eso es lo que os tiene que quedar en mente. Una wiki no se trata de decir, esta información, este conocimiento es mío, sino yo contribuyo a él y lo regalo a todo el mundo. Y por supuesto, estoy abierto a cualquier discusión sobre lo que yo haya puesto en la wiki, como veremos luego. También la función de un sitio web colaborativo, es precisamente mantener esa información completamente homogénea, poniendo enlaces entre las páginas, entre las ideas, etc. Y por último, una función muy importante que ofrece una wiki es buscar contenidos, ideas, etcétera, dentro del sitio web para poder localizar la información o las colaboraciones de manera rápida, como su propio nombre indica, de manera wiki. Bueno, ¿qué aporta todo esto? Pues como veis ahí, la idea fundamental es la creación sencilla y sobre todo democrática, que todo el mundo pueda colaborar de forma rápida, sencilla y cómoda. Para ello va a usar un lenguaje de marcas, probablemente conocéis más de uno, por ejemplo HTML o XML.
El lenguaje de marcas que se usa en las wikis es muy sencillo, no hace falta ningún conocimiento de informática. Ya veréis que vamos a poner unos ejemplos, que veréis que es bastante sencillo crear páginas web usando este lenguaje. Bueno, también aporta el registro de todas las acciones y actividades que se realizan en la wiki para hacer un control y un seguimiento de todo lo que ha ocurrido. Quién ha colaborado, qué ha puesto en la wiki, qué no ha puesto, qué ha dicho, qué no ha dicho, etc. Otra cosa importante es que las contribuciones pueden ser anónimas. No hace falta que digamos quiénes somos